David, buenos días Luis, buenos días Vanessa. Vamos a dar los minutos de conectividad prudentes y ya damos inicio. Ok, buenos días, sí señor. Ya iniciamos.
Bueno, muy buenos días a todos de nuevo. Ya dando los minutos de conectividad prudentes, vamos a iniciar la sesión de hoy, sesión de fisiología ya de la semana 12, 26 de octubre de 2020, ya dando la bienvenida a este tercer corte, dando ya la recta final de este proceso académico de este semestre, segundo semestre 2020. Entonces saludamos aquí de manera sincrónica a Soldamaris, a Juan David, a Luis David, a Vanessa Martínez, a Brian David. Entonces, vamos con toda la actitud a darle entrada a este tercer corte. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe, bien, gracias. Ah, bueno, Brian, ¿cómo va? Bien, bien, sí, señor, ¿y usted qué tal? Bien, bien, bien. Aquí ya haciendo, ultimando ya detalles de este finalización de semestre. ¿Cómo les terminó de ir de esa semana pasada de parciales? Luis David nos dice que bien, afortunadamente, gracias a Dios, sí, efectivamente siempre estar en manos de independientemente y respetando cada uno de la religiosidad de cada uno de ustedes, pero pues sí haciendo eh, espiritualidad en nombre de Dios. Excelente, sí, señor. Muy bien, Juan David también. Entonces, vamos a dar inicio entonces a esta temática esta semana. ¿Listos? También saludando a los estudiantes de manera sincrónica, ¿no? Los que saludando a los estudiantes de manera sincrónica, no pueden estar aquí, pero que sí, por favor, se les hace la invitación de que pues logren ver la videoclase para estar al día en sus temas. Entonces, me confirman si me oyen y observan bien la imagen. Yo escucho bien y veo bien, profe. Ah, listo, vale, muchas gracias. Cualquier cosa me informa y me avisan, pues para yo también estar pendiente de conectividad. Bueno, entonces el tema de esta semana va a ser adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Vamos a hacer un recorrido por todas esas adaptaciones que tiene nuestro cuerpo a, al ejercicio, todos los cambios que nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo hace. Entonces, pues les pregunto, ¿ustedes qué entienden por adaptaciones? Asimilar, acostumbrar. Asimilación, acostumbrar, ok, ¿quién más? Adaptaciones. Entonces, de entrada, vamos a diferenciar este término, ¿cierto? Y identificarlo. Aquí en la imagen presentamos una descripción, un concepto de cada uno de ellos. La diferencia de una adaptación al ejercicio y una respuesta al ejercicio, que son términos que tienden a confundirse, y más allá de los términos que se tienden a confundir es más el concepto, ¿sí? Una cosa es la respuesta al ejercicio y otra cosa es la adaptación al ejercicio. Entonces, tener cuidado con ese concepto. Cuando nos referimos a una adaptación al ejercicio, entonces nos dice en el texto que son cambios que aparecen a largo plazo. Son cambios que aparecen a largo plazo. Entonces ya nos determina, hay un tiempo, ¿sí? Nos determina, hay un ítem de tiempo, y es que son esas modificaciones que suceden en nuestro cuerpo a largo plazo, ajustándose a los estímulos que, como veníamos hablando, se le impongan a nuestro cuerpo. Obviamente, pues haciendo el respeto de todos los principios del entrenamiento que se deben realizar.
Otra característica y es que tardan más tiempo en desaparecer. ¿Sí? Así como aparecen a largo tiempo, tardan más tiempo en adaptarse. Entonces, adaptaciones son aquellas situaciones en donde en nuestro cuerpo tarda más tiempo en desaparecer esas situaciones. ¿Sí? Entonces, después de que nosotros tengamos nuestro deportista ya adaptado, o el cuerpo de nuestro deportista ya adaptado, o su cuerpo, o los que estén sometidos a un plan de entrenamiento, un programa de entrenamiento, pues vamos a determinar que esas adaptaciones que logró durante ese entrenamiento, pues, si bien es cierto, en el momento en que pare, en el momento en que deje de entrenar, pues, no, de un momento a otro, de un día para otro, pues no se le van a desaparecer, van a disminuir y pues con el tiempo desaparece. Y una tercera característica de una adaptación es, se puede manifestar incluso en reposo. Es una adaptación que se haga a nuestro cuerpo, se puede manifestar incluso en reposo. Entonces ya más adelante vamos a mirar qué situaciones, qué características de una adaptación fisiológica al ejercicio se nos puede manifestar incluso en reposo. Mientras que por otro lado, si vemos el término respuesta al ejercicio, son esas modificaciones agudas e inmediatas. Ojo, son esas modificaciones agudas e inmediatas que experimentan los sistemas fisiológicos ante un estímulo. Entonces son esas situaciones que aparecen en el momento, ¿sí? En el momento de que se inicie un ejercicio, independientemente cuál sea, pero son situaciones que aparecen en el momento, modificaciones web e inmediatas. Entonces, como podemos determinar ahí, esta semana, este apartado lo vamos a dedicar a las adaptaciones, ¿sí? Que de pronto en alguna medida, a medida que vayamos haciendo el recorrido, pues de pronto iremos tocando algunas respuestas en el momento, pero nos vamos a enfocar más a las adaptaciones, es decir, esos cambios que aparecen a largo plazo, que tardan más tiempo en desaparecer y que se pueden manifestar incluso en reposo, más que las inmediatas. ¿Claro, equipo? Para que lo tengan presente. ¿Claro hasta ahí? ¿Me Sí, confirman? señor. Vale, vale, eso es, gracias. Partiendo de allí, antes de, de empezar a identificar cuáles son esas posibles adaptaciones, tenemos que empezar a hablar sobre estos factores que condicionan esos efectos. Hay unos factores que condicionan esas adaptaciones. ¿A qué se nos referimos que son factores que condicionan esas adaptaciones? Que no todas las adaptaciones van a sufrir, todas las adaptaciones que vayamos a percibir no van a ser de la misma manera, ¿sí? De acuerdo a estas situaciones que estamos viendo en pantalla. Situaciones que ya estuvimos debatiendo la sesión pasada con el el síndrome general de adaptación, ¿sí? Y que a partir de allí las adaptaciones van a ser diferentes, ¿no? Van a tener su característica particular, ¿sí? Primero, la intensidad, ¿sí? De acuerdo a la intensidad del ejercicio, el estímulo, pues así mismo se va a sufrir una adaptación particular. Si no son ejercicios de alta intensidad o son ejercicios de baja intensidad, de alta intensidad, larga duración, o si son de baja intensidad, de alta intensidad y poca duración, o si son de bastante duración, pero poca intensidad, ¿no? Entonces hay ahí un factor que determina esa adaptación, claro. La frecuencia en que vayamos a hacer los ejercicios, ¿sí? ¿Cuántos ejercicios, cuántos estímulos le vamos a hacer al deportista? Si los estímulos, como lo debatíamos la semana pasada, si los estímulos están acorde al proceso del deportista, si los estímulos están con las distancias justas, el volumen de las cargas que se le esté dando a ese deportista, asimismo, pues va a sufrir una adaptación en particular. La especificidad del ejercicio va a sufrir unas adaptaciones particulares al que haga una especificidad de ejercicio respecto al tipo de movimientos que haga. Si la disciplina deportiva pues se centra en el tren inferior, pues va a haber una particularidad en su adaptación en los miembros inferiores. Si al contrario
su disciplina deportiva pues se enfoca en las extremidades superiores, pues va a haber también unas adaptaciones fisiológicas respecto a las extremidades superiores. Entonces, digamos que estos ítems son importantes que los tengamos en cuenta porque a partir de la intensidad, de la frecuencia, del volumen, de la especificidad y de la herencia, pues va asimismo a verse en las adaptaciones en nuestro deportista o en el cuerpo de los deportistas o nuestro cuerpo si es el que estamos entrenando. ¿Claro? Aquí en la parte de la herencia, quise determinar estas 4 principales características porque me pareció importante tocarlos. Si bien es cierto, estos factores son los que van a determinar esas adaptaciones, el tema hereditario también nos va a dejar un ítem de referencia respecto a que ya venimos configurados en ciertos porcentajes, en ciertas capacidades fisiológicas, ¿sí? No con esto diciendo que es que pues ya estamos supeditados a lo que heredamos, pero sí hay un gran porcentaje que determina ese rendimiento. Entonces, por ejemplo, en el ítem del V2 máximo, nuestro V2 máximo a nivel individual ya está determinado un 90% genéticamente, ya está 90% determinado genéticamente. Su máximo V2 está determinado ya 90% genéticamente. Ya le queda primero explotar ese 90%, dar el máximo de ese 90%, el 100% de ese 90%, y que pueda entrenar ese 10% restante. ¿Sí? Respecto al número de fibras musculares, nosotros ya también venimos configurados a aproximadamente el 95% de herencia genética de la cantidad de número de fibras musculares. Vuelvo, digo, ya queda al plano del programa, pues empezar a la especificidad de ese tipo de fibras que vayamos a estimular y darle su máximo. La capacidad del ácido láctico tenemos al 81,4% y la frecuencia cardíaca máxima también lo tenemos determinado al 85,9% de herencia, ¿sí? Entonces miren estas particularidades, esos factores que nos van a condicionar estas adaptaciones y que nos van a determinar cómo se va a modificar el cuerpo de nuestro deportista. ¿Claro? Sí, Entonces, señor. estos factores que ya les he hecho la invitación, ya en futuras materias las irán a ahondar más en cada una de ellas, pero que pues desde la semana anterior pues vengo haciendo una invitación que ustedes tienen que ser dueños y señores de esto, de la intensidad, frecuencia, volumen, especificidad, herencia pues ya viene determinado, pero son estos variables de estímulos, estos tipos de estímulos que ustedes tienen que jugar con el fin de hacer sus respectivas periodizaciones y demás. ¿Listos? Ya dejando claro estos términos, dejando claro estos factores que nos condicionan, ahí sí podemos ya entrar con más claridad a qué adaptaciones se nos puede presentar de acuerdo a lo que se sitúe en este momento. Entonces, para abordar esas adaptaciones las vamos a abordar desde dos frentes. Hay unas adaptaciones desde el sistema anaeróbico y hay unas adaptaciones del entrenamiento físico en el sistema aeróbico. ¿Sí? Entonces vamos a atacarlas desde esos 2 puntos de vista, ya que pues las dos tienen unas particularidades especiales de acuerdo a la exigencia que le sometamos a nuestro cuerpo. Entonces, repito, vamos a abordarlas desde el sistema adaptaciones al entrenamiento físico, desde el sistema anaeróbico y del sistema aeróbico. Para el sistema anaeróbico, para el sistema anaeróbico tenemos estas 3 grandes y principales. Ya entendiendo nuestras vías de transferencia energética, ya nosotros habiendo hecho la navegación por todos estos sistemas energéticos que hemos realizado en sus respectivas semanas, podemos entender estas 3. Cuando hablamos de las adaptaciones al sistema anaeróbico, pues entendemos que son esos primeros segundos que vamos a exigir a nuestro cuerpo en ciertas actividades deportivas. Partiendo desde esa base fundamental de entendiendo esas vías energéticas de lo anaeróbico, pues podemos entender que una de las principales adaptaciones pues es justamente el aumento
el aumento de concentraciones intramusculares de los sustratos anaeróbicos. Claro, ¿no? Claro. Si yo someto a mi deportista a ejercicios anaeróbicos, lo primero que va a haber es un aumento de concentraciones de los fosfatos intramusculares de alta energía, ¿no? ¿Me confirman? Sí, profe. ¿Cierto? Pues claro, o sea, a partir de allí, al momento en que ese, ese entrenamiento, ese programa, ese plan de entrenamiento, ese sistema de entrenamiento se enfoque en lo anaeróbico, eso es lo primero que va a empezar a adaptarse nuestros deportistas, dando a entender haciendo la particularidad que estas adaptaciones se dan después de las 8 semanas de entrenamiento anaeróbico, ¿no? Después de 8 semanas es donde se empieza a ver este tipo de cambios, de adaptaciones. Cuando hablamos de 8 semanas es después de la segunda, tercer mes de un plan de entrenamiento anaeróbico, pues consciente y coherente. Cuando nos referimos a que van a haber aumento de las concentraciones intramusculares de fosfatos de alta energía, pues vamos a entender que, ¿qué es? Pues el ATP, ¿cierto? ¿Cuáles son los que participan? El ATP, el creatinfosfato. Creatinfosfato y glucágeno. Sí, señora, perfecto. Esos son los principales, pues, protagonistas en esos primeros esfuerzos anaeróbicos, ¿no? Va a haber un aumento del 25%, aquí tengo ya los porcentajes, 25% es ATP, y va a haber un 40% de ese creatinfosfato. Entonces, esa es la primera adaptación. Aumento de las concentraciones de esos fosfatos intramusculares, fosfágenos intramusculares de alta energía. Ahora bien, pues para que se haga ese anabolismo y catabolismo de esos fosfágenos intramusculares, pues recuerden y recordemos que pues ellos necesitan de unos activadores, de unos iniciadores para que se haga ese anabolismo y catabolismo. Se necesitan unas enzimas. Si va a haber un aumento de esos fosfágenos intramusculares, pues ¿qué necesitamos que se catabolice y se anabolice? Pues las enzimas, las enzimas clave. Va a ser también aumento de esas enzimas clave. Recordando que esas enzimas son las que nos ayudan a controlar ese metabolismo anaeróbico. Aquí tenemos pues dos claves, ATPasa y creatinquinasa. ATPasa y creatinquinasa. Porque pues recordemos que gracias a esa actividad enzimática en la que esos cambios del pH pues van a detectar esa necesidad de hacer anabolismo y catabolismo de sus fosfágenos intramusculares y así pues proceder a hacer su actividad de transferencia energética. Entonces, es directamente proporcional ese aumento de fosfágenos intramusculares y esas enzimas que pues le ayudan a catabolizar y anabolizar. ¿Claro? ¿Vamos ahí, equipo? Sí, señor. Vale. Y asimismo, pues como vamos a, a esforzar a nuestro cuerpo a esas altas intensidades en poco tiempo, pues vamos a exigir a nuestro cuerpo, ¿sí? Y obviamente pues ya va a depender, vuelvo y digo, de alguna de estas variables. Vuelvo y repito, ya dependiendo del manejo de algunas de estas variables, pero si hablamos de lo anaeróbico, van a ser altas intensidades en pocos segundos o minutos, o minuto y medio, para el máximo 2, en donde vamos a exigir esa síntesis, esa glucólisis anaeróbica, vamos a hacer que ese procesamiento, que esa tolerancia al lactato, pues se alargue, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer cada vez que esos hidrógenos que se mezclan con ese piruvato, pues es el lactato que nace de ahí, de esas dos
esos dos sustratos producto de esa glucólisis anaeróbica, pues vamos a tolerarlo más y vamos a hacer que ese ciclo de Cori pues también se active, ¿no? Entonces esa, esa capacidad de tolerancia al lactato pues va a mejorar, ¿no? Va a mejorar con eso, con eso que mejore, pues nos va a reducir esos porcentajes de fatiga, nos va a reducir en cierto porcentaje el cansancio, va a hacer que esa fatiga pues tarde un poco más, va a hacer que tarde un poco más, ¿no? Al hacer que tarde un poco más esa fatiga, pues primero, aquí lo dejé, y usted va a decir, pero ¿cómo así motivación, profesor? Pues claro, pues un deportista que cada vez se sienta menos cansado, pues va a tener más exigencia, va a ser más propia su exigencia, ¿sí? ¿Sí? Deportista que no tenga tanto agotamiento, va a ser un deportista motivado. Y cuando son ejercicios anaeróbicos, son ejercicios de una alta especificidad, ¿sí? Son muy agotadores. Los ejercicios anaeróbicos de alta intensidad son muy agotadores. Entonces esa tolerancia a ese cansancio va a haber una mayor motivación. Y pues ahí como se describe, van a haber menos molestias en ese ejercicio. Van a haber menos molestias. Entonces, esa sensación de cansancio, ese mínimo de sensación de cansancio que logremos darle con este tipo de adaptaciones anaeróbicas, pues va a, va a colaborar en el rendimiento de nuestro entrenando, ¿no? Haciendo énfasis de que pues esto se produce, esto empieza, ¿no? No es que ya a las 8 semanas esto ya está hecho, no, empieza, se empieza ya a determinar luego de 2 meses y medio pasaditos de un entrenamiento constante y planificado, ¿sí? Pues respetando todos los criterios que hemos visto en sesiones anteriores. Claro, equipo, Sí, señor. preguntas hasta ahí, dudas, aportes. Bien, listo. Estas son las primordiales en la adaptación anaeróbica, un sistema de entrenamiento anaeróbico. Entonces, estas son las que vamos a encontrar de manera primordial. Estas son las que son, ahí sí como en algunos lugares se dice, esto es lo que es en el sistema anaeróbico. Ya las otras adaptaciones, las vamos a encontrar a nivel aeróbico, ¿sí? En un sistema de entrenamiento, un programa de entrenamiento que su gran campo de acción sea el sistema aeróbico. Aquí vamos a encontrar bastantes adaptaciones aeróbicas a un programa de entrenamiento. Es necesario dividirlas para poderlas entender y empezar a desglosar cada una de ellas. Entonces, unas adaptaciones fisiológicas aeróbicas al ejercicio las podemos encontrar en adaptaciones metabólicas, adaptaciones cardiovasculares, adaptaciones pulmonares y otro gran grupo que se le llama otras adaptaciones. Repito, adaptaciones metabólicas, adaptaciones cardiovasculares, adaptaciones pulmonares y otras adaptaciones, como un gran grupo de adaptaciones de un sistema de entrenamiento aeróbico que va a sufrir nuestro cuerpo a largo tiempo, ¿cierto? Empecemos. Dentro de las adaptaciones metabólicas, vamos a encontrar estas. Un aumento de una robustez, un fortalecimiento de nuestra maquinaria metabólica, y ya vamos a explicar cada una de ellas. Una adaptación es metabólica respecto a enzimas,
unas adaptaciones metabólicas respecto al metabolismo de las grasas, unas adaptaciones metabólicas respecto al metabolismo de los hidratos de carbono y unas adaptaciones metabólicas respecto al tipo y tamaño de la fibra muscular. Bastante, ¿no? Interesante, ¿no? Y empezamos, y eso que solo vamos por las metabólicas. ¿Listos? Entonces vamos a empezar a ahondar en cada una de ellas. Empecemos. Maquinaria metabólica. ¿Por qué se le llama que hay una adaptación aeróbica de forma metabólica en la maquinaria metabólica? Se dice que es cuando hay un aumento del tamaño y el número de mitocondrias, ¿cierto? Es una adaptación. Aumento del tamaño y del número de mitocondrias del músculo esquelético entrenando aeróbicamente mejora la capacidad para generar ATP durante la fosforilación oxidativa. Sencillo. Hay un aumento de estas orgánulos especializados dentro de la célula que son las productoras de esa síntesis, de esos procesos químicos, la mitocondria, tanto en tamaño como en número. Entonces, el momento en que se haga ese entrenamiento aeróbico, el cuerpo va a empezar a hacer el agrandamiento del tamaño de esas mitocondrias y el número de estas. Y pues es directamente proporcional, ¿no? Pues a medida que tengamos más mitocondrias y el tamaño de estas, pues vamos a generar más ¿qué? Pues ATP. Esta es nuestra moneda de cambio energético. ¿Claro ahí? Siguiente adaptación. Una adaptación metabólica respecto a las enzimas. ¿Me confirman si estamos conectados? ¿Conectiva? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Ah, vale, listo. Actividad enzimática. Entonces, cuando hay es en un análisis, una situación que lo vimos a nivel anaeróbico, pues también viene acompañado aquí en el tipo de sistemas de entrenamiento aeróbico. Hay un aumento de ese acompañamiento enzimático para justamente que se hagan todos esos procesos internos. Entonces se habla de un aumento del doble del nivel de las enzimas del sistema aeróbico. Aumenta capacidad para mantener el porcentaje elevado de la capacidad aeróbica sin acumular tanto lactato en sangre. Es decir, el umbral del lactato pues se empieza a elevar. A medida que se haya mejor síntesis, catabolismo, anabolismo de estos sustratos, pues estas tolerancias, este, este, este distanciamiento a la fatiga pues va a mejorar. Entonces, recordemos, actividad enzimática como otra adaptación de nuestro sistema metabólico en entrenamiento aeróbico. Entonces, vamos dos ahí, ¿no? Vamos dos. Otra adaptación metabólica aeróbica es el metabolismo de las grasas. Es claro, ¿no? Es claro. Y volvemos a recordar todo este proceso de betaoxidación, ¿sí? De esta lipólisis que ocurre en donde esos ácidos grasos son arrastrados con el fin de que sean incluidos tanto en el ciclo de Krebs como parte y como parte en una parte de la glucólisis en donde van a colaborar,
¿sí? Donde van a colaborar con esa producción energética. Y hacíamos el análisis de que pues este metabolismo de las grasas pues obviamente se hace sobre los hidratos de carbono, pero pues vamos a mejorar esa beta oxidación de los lípidos. Recordemos que esos ácidos grasos son arrastrados por nuestro torrente sanguíneo en el momento en que pues se perciba ejercicios de larga duración. Entonces, a medida que aumente ese flujo sanguíneo en esos entrenamientos aeróbicos, pues el arrastre de esos ácidos grasos libres pues van a mejorar, ¿no? Y esa lipólisis pues se va a potencializar. El ejercicio aeróbico mejora profundamente la capacidad de una persona para oxidar ácidos grasos, claro. Es claro ahí, ¿no? Entonces mejoramos el metabolismo de las grasas en sistemas de entrenamiento aeróbico. ¿Listo? Bien, ese como tercero. Metabolismo de los hidratos de carbono. El músculo entrenado aeróbicamente tiene una mayor capacidad para oxidar los hidratos de carbono. Ojo, el músculo entrenado aeróbicamente tiene una mayor capacidad para oxidar los hidratos de carbono, es decir, que su transferencia energética va a ser mucho más rápida. Y recordemos que este libera aproximadamente el 6% más de energía que las grasas por cantidad de oxígeno consumido. Sí, claro, pues, nuestro sistema muscular pues va a ser mucho mejor procesamiento de esos hidratos de carbono, ¿no? Si hay un aumento enzimático, pues esa transferencia energética aeróbica va a ser mucho más rápida. Ahí es donde corroboramos ese síntoma sobre esa sensación del aumento del apetito, ¿no? Ya que la transferencia energética va a ser más rápida, pues nuestro metabolismo, esa actividad enzimática, a medida que esa actividad enzimática va a ser más rápida, más efectiva, pues va a haber mucho mayor rapidez en ese procesamiento de los alimentos, la transferencia energética va a ser más rápida y pues asimismo nos va a aumentar ¿qué? Pues el apetito, ¿no? ¿Me confirman? Si en el momento que ustedes hacen sus entrenamientos hay de aumento el apetito. Sí, sí, señor. Es por eso, muy bien, gracias, es por eso que es importante no restringir. A mí, yo soy de los que particularmente voto por no restringir alimentos a ninguno de mis deportistas. Obviamente, pues depende del deporte, ¿no? Depende del deporte, depende del objetivo, depende de muchos factores como lo hablamos, pero desde mi punto de Profe, vista, pueden comer hamburguesas, pizzas, salchipapas. ok, ok, esa ya es esa ya son, esa es una restricción ya más de reeducar a malos hábitos alimenticios, ¿no? Digamos que ahí ya tocaríamos ese el otro tema de empezar a entender la higiene alimenticia del deportista, ¿no? Y a partir de que la higiene deportista, del deportista, la higiene alimentaria, perdón, la higiene alimentaria del deportista esté ya hecha, esté limpia, pues a partir de ahí no restringirle, ¿no? Si el deportista pues está alimentando bien, pero pues una cosa muy diferente, y como lo expresa Laura, que es una situación que se puede dar, hay un aumento enzimático, hay un aumento del metabolismo de los hidratos de carbono, el cuerpo empieza a digerir más rápido, a degradar más rápido, a consumir más rápido, y ahí le metemos una hamburguesa, y ahí le metemos la pixita ahí de champiñoncitos y rica, ¿cierto? Y la hamburguesita ahí doble carne y todo el tema. Pues hombre, uno no está diciendo que pues prohibirla, pero sí por ahí una vez al mes, o por ahí
Y eso, cada meses. Porque pues, hombre, el cuerpo está en una actividad enzimática grande, hay una transferencia energética grande, ¿sí? Y el cuerpo, lo que usted esté comiendo, de una vez lo está absorbiendo y una vez lo está procesando. Entonces, por ejemplo, ese hábito por ejemplo, con las líquidos azucarados, ¿no? Con las gaseosas. Entonces, tener cuidado porque el cuerpo viene entrenando, viene haciendo una actividad enzimática rápida, unos metabolismos de los hidratos de carbono y de los lípidos también rápido, porque pues le estamos exigiendo, le estamos haciendo unos estímulos y le metemos pura gaseosa, pura gaseosa azucarada, pura azúcar, pura hamburguesita y pues hombre, ¿a dónde nos va? Ese exceso, esos niveles de azúcar, esos niveles de grasa, pues lo que nos va, el cuerpo pues queda ahí como, bueno, queda perdido y dice, pero oiga, me están exigiendo y me están dando esto, pues empieza ya a haber una descompensación. Entonces ahí es donde vamos a ver el deportista que no se recupera de la mejor manera, va a llegar el deportista cansado, trasnochado, ojeroso, porque pues los alimentos que ingiere no son de una calidad adecuada a lo que se le está pidiendo, y si lo que le hacemos es bombardearlo de pura azúcar, ¿sí? Que va a hacer que el cuerpo lo procese de otra manera y no es la que queremos. Teacher, Sí, señor, ¿con quién? one ¿Cristian? question. ¿O Luis David? ¿O Brian? Profe Luis David, usted sabe que algo siempre activo en la pista. No, es que lo escucho lejos. Señor, Pues claro, profe, no que estamos lejos. Profe, esta semana estuve viendo un video de nutrición de Christopher Froome y pues la verdad ok, que muy... ¿qué salió? ¿Qué dijeron? Que el man cambió... El man ha sido campeón de varios Tours de Francia, No, Giros de el Italia, hombre Vuelta es, a el hombre España. es Man, fuerte. pero el primer tour donde el man fue campeón, no me enteras, donde el man fue Sí, subcampeón en el 2011, ok, ok, él cambió la rutina pues, de nutrición a tal sí. punto que lo que hizo fue agredir al cuerpo. Después Uy, de eso, fuerte. entonces reestructuramos ese cambio de nutrición, de esa dieta alimenticia, y el man dejó de consumir hidratos de carbono para empezar a consumir proteínas. Entonces, en los entrenamientos Ok, largos, consumía hidratos de carbono los necesarios, no, ok, ni una kilocaloría más, ni una kilocaloría menos. ¿qué va? En las competencias era lo mismo, pero en su base normal lo que hacía era consumir proteína en salmones azules o cosas así, y algo ¿Qué de va? lípidos como el aguacate, pero no consumía hidratos de carbono. ¿Sabe qué pasó ahí? ¿Sabe qué pasó ahí? Que con la información que Luis David me da a entender que ese nuevo hábito alimenticio que le impusieron fue con el fin de recuperar esa agresión que le estaba haciendo al cuerpo en esa primera rutina alimenticia. Porque resulta que al parecer, lo que me cuenta Luis David, aumentaron bastante ingesta proteica. Es decir que esa rutina alimenticia primera, lo que estaba haciendo era consumirse a él mismo y lo más probable es que tuvo bastante déficit en su masa muscular. Sí, claro, sí, claro. De pronto lo que estaba sucediendo ahí es que, y lo que decían ahí en el documental, según lo acuerdo a Luis David, se estaba agrediendo el cuerpo, es decir, yo creo que el cuerpo era degradando ya esas proteínas corporales. Y lo que están tratando de compensar con ese cambio que hicieron fue no tocar o reconstituir su proteína por medio de esa ingesta y tener presente los hidratos de carbono prudentes. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo entender hasta cierto punto esas restricciones pueden afectar al rendimiento de un deportista. Ahora bien,
pues es que estamos hablando de la élite, ¿no? Estos tipos son la élite, totalmente la élite en donde pues les tienen hasta suplementos que no están, tienen suplementos que ni siquiera están registrados a nivel mundial, son suplementos que solamente ellos utilizan. Por eso es que ellos a veces juegan muy al borde de la agresión al cuerpo, ¿no? Este tipo de niveles Profe, pero juegan. Froome es el que más agrede como al cuerpo en esas circunstancias, ¿no? Porque cuando inició en su parte del ciclismo profesional, él no, digamos, en las competencias que él hacía, él no se bajaba tanto de peso. Ahorita en lo que es cuando él compite más que todo, es que todo más que todo en el Tour, se alcanza a bajar más de 7 kilos Uy, ya en las bravo. 2 primeras semanas nada más, ¿sí? Y Uy, cuando el año pasado, antepasado, que le tomaron una foto, que uy, estaban ese hombre. en la etapa reina, uy, se le veían las piernas con una vasodilatación tremenda y Uf, seco. Persona, pero muy, claro, muy, 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 muy seca, es de los que más se baja de peso y le favorece para el momento de hacer lo que claro, son las escaladas. para las escaladas. Claro, porque ellos en el momento de una pendiente, cualquier gramo de más o cualquier gramo de menos puede hacer la diferencia, ¿no? Y como este tipo de raza, cuando me refiero a raza, es europeos, o sea, ellos son, pues, son muy ectomorfos. Esa ectomorfidad que tienen ellos hace que sus huesos sean muy pesados, ¿no? Sí, son pesados. Entonces, claro, van directamente a mirar por dónde bajan más del peso para poder subir esas escaladas. Uy, pero una agresión fuerte. Claro, yo creo que eso que ustedes aportan compagina mucho, ¿no? Entonces vemos por un lado que Christopher Froome es de los que más somete el cuerpo al rendimiento, somete al cuerpo con el fin de buscar mayor rendimiento para el logro deportivo, y por otro lado aportamos de cómo ellos tienen que cambiar ese tipo de hábitos o adaptarlos, no es cambiarlos, los adaptan con el fin de poder mantener el rendimiento deportivo más que el cuerpo sufra, pero no sufra a tanto punto de dañarse, ¿no? Entonces, el bajar de peso, el llegar a un estado de bajar 6 7 kilos, a cambiar sus fuentes alimenticias, sus macronutrientes, de subirle la proteína, claro, entonces ahí es inevitable, es coherente ya entender por qué le suben la ingesta de proteína a ese deportista, porque pues sigue así y en cualquier momento le da un shock, una descompensación bastante importante que hasta irreversible puede llegar a ser, ¿no? Hasta irreversible puede llegar a ser. Entonces, ahí hay bastantes factores interesantes, ¿no? Cómo empezar a analizar y verlo desde otro punto de vista. Me gusta ese debate que ustedes aportan, porque empieza uno a verlo desde otro punto de vista. El que no conoce o no entiende o no sabe, ¿cierto? Dirá, y se vio, ¿no? Los que se han visto el especial del Movistar, en, en- en uno de los capítulos hablan de que uno de ellos, en el día menos pensado, ¿no? Se llama. Uno de ellos del equipo Movistar publicó una foto, ¿no? De una finalización de etapa de sus piernas, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Publicó una foto, la publicó en redes. Pues claro, pues las piernas en un estado de porcentaje graso, yo pienso que un porcentaje graso casi que llega a cero, o sea, esa piel, ese tejido adiposo totalmente cero, se ve detenidamente esa vasodilatación de la zona muscular, unas piernas que uno dice, por Dios, y llegaron hasta a ver, no críticas, pero sí llegaron a ver hasta mensajes de desconcierto y desagrado, decir, uy, por Dios, de asombro de parte de los periodistas, pues gente que no sabe, ¿no? Periodismo, el público en general, uy, por Dios, ese deportista, ¿qué le pasó? No puede ser, eso es muy fuerte, eso ya es muy pesado. Hombre, pero es que eso es, el deportista, ese someter al cuerpo es una adaptación del Creo que el cuerpo. alto rendimiento no es salud, ¿no, profe? Justamente saliéndonos, si es salud, no es salud, el alto rendimiento es una agresión fuerte al cuerpo.
no quiero meterme si es salud o no es salud, porque es que jugamos, nos metemos en una línea, en una paradoja diferente, porque pues si bien es cierto, es un deporte, y en cierta medida pues está haciendo, sus ciertas sistemas fisiológicos están siendo beneficiados, más otro porcentaje de sistemas fisiológicos están sometidos a la agresión física. Entonces, dejando a un lado si es salud o no es salud, el alto rendimiento, en el alto rendimiento hay una agresión física, hay una agresión física. Entonces, No, sí, porque hablábamos, yo lo digo es por ese lado, digamos ok, que hay claro, mucha acción física dentro del cuerpo y debe de hacerse muchas adaptaciones para que el cuerpo pueda responder total. dependiendo a cada deporte. En esa sí te apoyo ahí, en esa sí te apoyo, si vamos por esa línea, porque lo hablábamos hace 2 semanas de cómo algunos pesistas se inyectan en la zona miotendinosa para inhibir la función de los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Para que no envíen esa información inhibitoria con esas cantidades de peso que alzan. Entonces, claro, miramos cómo estos deportistas se bajan 7 kilos. No, es una agresión brava, es una agresión, una adaptación. Pues digo que estos son los superhumanos. Ahí sí por ahí hablaban de un programa de estos superhumanos, pero estos sí son superhumanos de verdad, ¿no? Pues digamos que no yendo en detrimento de los de la televisión, pero estos sí son superhumanos, estos tipos, estos deportistas élite. Interesante, ¿no? Es por Sí, eso, que Nairo, nuestro Nairo nuestro Nairo con su fisionomía, pues les da mucha lata en la subida, ¿no? Por eso es que nuestro Nairo les da mucha lata en la subida a ellos, porque ellos padecen por ser tan corpulentos y por esa raza aria tan ectomorfa de esos huesos tan rígidos y tan altos. Pues claro, llega un latino o una raza mestiza como Nairito, donde el hombre, pues por su talla y su envergadura, pues el hombre nada en esa bicicleta subiendo, ¿sí? El hombre nomás es que se paren los pedales y ya por su peso, por su tamaño, eso va subiendo. Un Froome o estos europeos pues sufren, claro, sufren porque tienen que aparte llevar esa envergadura, ese peso tan inmenso, ¿no? Siguiente adaptación aeróbica, tipo y tamaño de la fibra muscular. Aquí en tipo y tamaño de la fibra muscular quise, si bien estamos en el campo aeróbico, pues quise poner las dos, pues porque pues es interesante ver cómo se adapta hay esa adaptación del tipo y tamaño de fibra. Entonces, es claro que en el costado izquierdo estamos viendo el correspondiente fondista, y es claro que a nuestro lado costado derecho estamos viendo nuestro correspondiente velocista, partiendo desde la base fundamental que pues el del derecho, el velocista, pues es netamente anaeróbico, y aquí el izquierdo pues es aeróbico, ¿no? Aquí este está colado, ¿no? Este está colado aquí porque estamos en aeróbico, pero quise meterlo, ¿no? Quise meterlo porque pues hay una adaptación ahí. Entonces mire nomás aquí cómo hay esa diferencia en el tamaño, en el tipo de fibras que se reclutan y el tamaño de esa misma fibra, ¿no? Entonces es una adaptación fisiológica clara. Esos deportistas de fondo, como esa fisionomía, esas máquinas biológicas de economizar energía, en donde reclutan las fibras necesarias y con el fin de que mantengan esa resistencia. Entonces empiezan a reclutar ahí tienen un número mayor de fibras de contracción lenta, ¿no? Empiezan a reclutar más esas fibras de contracción lenta, que le van a ayudar a soportar esos ejercicios extenuantes de larga duración. A diferencia del deportista anaeróbico o de potencia, ¿sí?
que pues va a reclutar fibras de contracción rápida y pues así mismo pues va a cambiar su fisionomía. Entonces es una adaptación clara, es una adaptación también importante que vamos a comprender e identificar. Aquí lo estamos haciendo pues con estos dos ejemplos que son muy claros, pero pues vuelvo y repito, eso depende de la intensidad, del volumen, de la frecuencia, del tipo de entrenamiento y de acuerdo a la característica de cada deporte. O sea, aquí estamos haciendo una claridad respecto a esa adaptación. Ya si queremos ir al detalle, pues tenemos que mirar esas variables que acabé de decirles de los estímulos, pues para ir al detalle de las adaptaciones, pero estas son las que sufren a nivel aeróbico, a nivel muscular. ¿Mm? Aquí en este apartado del tipo y tamaño de fibra muscular me pareció interesante traerles este comparativo, porque pues estamos en la zona muscular. Me pareció interesante para que lo analicemos, ¿cierto? Y lo debatamos acá. Este cuadrito que habla de la comparación de las principales adaptaciones al entrenamiento tanto de fuerza como de resistencia. Entonces tenemos al lado izquierdo unas variables. Veamos aquí al lado izquierdo unas variables. Y vamos a ver aquí un entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia. Entonces empecemos acá. Dice tamaño de las fibras musculares. El tamaño de la fibra muscular. Entonces nos dice que en el tamaño de la fibra muscular, este primero, cuando se hacen entrenamientos de fuerza, aumenta. ¿Listo? La adaptación aumenta. Ese tamaño de la fibra muscular, cuando hay entrenamiento de resistencia, no cambia. ¿Listo? Aquí estamos hablando de neto fuerza, neto resistencia. Vuelvo y repito, ahí toca empezar después a mirar. Si es por deporte, pues tocará mirar otras investigaciones que se han hecho o análisis. Pero aquí estamos hablando neto fuerza, neto resistencia para que hagas la comparación. Número de fibras musculares. Si bien es cierto, pues hablan aquí que tanto en el de fuerza como el de resistencia no cambian. Y recordemos que hay un porcentaje genético de ese número de fibras musculares. Tenemos un 95% ya predispuestos al número de fibras musculares diseñadas ya cada uno de nosotros. Hay muchas teorías respecto a eso, ¿no? Hay muchas teorías respecto a eso, pues partiendo desde la base fundamental que puede haber si bien es cierto, hay un aumento del tamaño, hay una hipertrofia, hay un aumento del tamaño muscular, y todavía hay teorías sobre el tema de la hiperplasia, ¿no? Que es el aumento del número de fibras, la famosa hiperplasia muscular. Pues eso, a partir de allí hay bastante investigación que se ha determinado si en verdad es cierto que se aumenta el número de fibras, partiendo desde la base no fundamental que ya tenemos el 95% de fibras hereditarias. Entonces, pues hay un 5% de probabilidad de que sí hagamos un aumento de número de fibras musculares, ¿no? Velocidad del movimiento. En velocidad, claro, si hacemos entrenamiento, la velocidad aumenta, ¿no? Cuando es entrenamiento de resistencia, no cambia, porque pues hay una constante, ¿no? Son movimientos cíclicos. Por lo general, cuando son deportes de resistencia, los movimientos son cíclicos. Por lo general, cuando son algunos de fuerza, son más del momento, de velocidad, aumenta la velocidad. En fuerza, el ítem de fuerza, una adaptación es que cambia, aumenta. En entrenamientos de fuerza, aumenta.
En entrenamientos de resistencia no cambia. En la capacidad aeróbica, en entrenamiento de fuerza no cambia, pero pues obviamente en el entrenamiento de resistencia aumenta. Y la capacidad anaeróbica, pues es lógico que en entrenamientos de fuerza aumenta y entrenamiento de resistencia no cambia. Me pareció interesante hacer ese análisis del tamaño de la fibra muscular, tanto en fuerza de resistencia, entendiendo que fuerza es una adaptación anaeróbica y entrenamiento de resistencia es una adaptación aeróbica. ¿Listo? Vamos ahí, equipo. Sí, sí, señor. Vale. Entonces, listo. Aquí también expongo la siguiente situación. Dice, la magnitud de la respuesta hipertrófica al entrenamiento de la fuerza varía a lo largo del desarrollo en la etapa de entrenamiento. Repito, la magnitud de la respuesta hipertrófica, es decir, el aumento del tamaño de la fibra muscular. O sea, la magnitud del aumento del tamaño de la fibra muscular en un entrenamiento de fuerza varía, varía. Es variable a lo largo del desarrollo en la etapa de entrenamiento. Eso sí, es decir, eso no es inmediato. Ojo, eso no es inmediato. Aquí lo que nos quiere decir la primera fase es que esto no es inmediato, varía a lo largo del entrenamiento de fuerza. Aún así, en personas sedentarias, los aumentos de fuerza observados durante las primeras 4 a 8 semanas de entrenamiento no están acompañados de esa hipertrofia muscular. Nos quiere decir que sí hay un aumento de fuerza, ¿cierto? Es importante entender que la hipertrofia se da a través de a lo largo del desarrollo del entrenamiento, más los aumentos de fuerza sí son evidentes en las primeras semanas del entrenamiento. Más eso no están acompañados de la hipertrofia muscular. En consecuencia, existe una adaptación neurológica que explica la mejoría de la fuerza. Profe, Oiga, entonces, profe, ¿qué pero un mire que yo aumento del me... tono muscular, perdón. va a haber un momento... Señor, dime. Profe, entonces, porque digamos en esas personas sedentarias se les hace la adaptación y todo, y luego de un tiempo, pues alcanza a ver una pequeña aumento de tono muscular. Ah, sí, sí, justamente, es eso. Mira, después de las 8 semanas, ahí está, mira, de las 4 a 8 semanas, ahí sí ya empieza a verse el tono muscular. Es decir, las primeras semanas, en las primeras semanas. Ahí está claro, ahí está acorde con lo que dices. Las primeras semanas hay un aumento de la fuerza, más no se está acompañado con una hipertrofia muscular. Pero dentro de las primeras 4 a 8 semanas, después de las 4 a 8 semanas, ahí ya empieza a verse ese cambio de la hipertrofia de la zona muscular. Esto es importante aclararlo, ¿por qué? Porque es muy común en entrenamientos en algún tipo de deportistas que pretenden que llevan 1 o 2 días, una semana, 2 semanas. Oiga, profe, pero mire, yo no, como que ellos ya quieren ver o sea, ustedes se van a tener que enfrentar con eso. El deportista, el cliente, como le llamen, va a querer resultados ya, va a querer resultados ya. Cuando es importante que le expliquen que sí va a haber un aumento de la fuerza, pero ese aumento de la fuerza es a raíz de una adaptación neurológica. Y como pues el común de las personas es verse ya que, mejor dicho, está tomando su línea y demás, tienes que explicarle que esas adaptaciones empiezan es a partir de la 4ª a 8ª semana.
¿Claro? Sí, Cristian. ¿Cómo así? O sea, profe, es que yo trabajo en spinning y digamos Sí, nosotros allá se hacen los cambios de rutina de la semana 8 a la semana 10. Nos ha llegado, o pues a mí me ha llegado mucha persona que es sedentaria. La primera semana yo la tomo como semana de adaptación, lo sí. que es trabajos multiarticulares y trabajos en circuito. A lo que es semana Espérate, 8 semana 9 espérate. Sí, sí, sí. la persona sí ya ve lo que es un pequeño tono muscular, pero se le ve el cambio, ¿sí? A lo que llegó Ah, por eso, mírala. a la semana. Mira, o semana 8, mira, semana 8 a semana 9. Mira, ahí está. Ahí está, Cristian, mira. Sí, pero como dijo el profe que durante las primeras de las 4 la octava semana no se ve cambio ni nada, como yo acabo de decirlo. Ah, no, sí, por eso te estoy, esta es una variable, mira. De 4, eso depende del organismo de la persona. Ah, ahora sí, Espérate, ya, ahora si, sí. En la si viste, genética. si viste, mira, por eso está esta variable. De 4, de la cuarta a la octava semana ya empieza a verse esa adaptación. Ahí coincidimos, ¿sí viste? Mira, de la cuarta a octava semana, ¿sí ves? Listo, perfecto. Ahora sí, profe. Desde que era que de la 4 a la octava semana no había ningún cambio, pero si es No, una no, no, variante no, 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 de 4 a 8 entonces sí. Y ahora sí, no, no, quedó no. mejor. Entonces vuelvo y repito, en las primeras semanas, entonces hablemoslo Cristian, en la semana uno, semana 2, Listo. semana 3, semana 4, ¿cierto? Va a haber ese entrenamiento, va a haber un aumento de la fuerza, más no se va a ver esa hipertrofia muscular temprana o primeriza que empecemos a determinar. Pero ya a partir de la cuarta a octava semana, ¿cierto? A partir de la cuarta a octava semana, ya empieza a determinarse esa particularidad. Y lo que queremos aquí enfatizar es que cuando se le diga al cliente allá, Cristian, es que ya se está haciendo una adaptación neurológica al aumento de la fuerza. Entonces tú allá con los test que les hagas o las test que les debes hacer periódicos, debes empezar a mostrarles los aumentos de fuerza, ¿sí? Antes de la fuerza, pues para que el cliente pues esté viendo su progresión. ¿Listo? Sí, sí, profe. Sí, ya se hace todo eso, de ahí básculas de Eso. biopedancia y ahí todo eso se les Eso. mensual Eso. cada 8 semanas. Bien, Cristian. Listo. Aquí, en esta gráfica, me pareció también interesante verla, porque justamente aquí es más visual, ¿no? Aquí es más visual. Aquí me gusta hacer más visual. Entonces tenemos una gráfica donde dice que hay mejoría de la fuerza y la potencia, ¿no? Esta es mejoría de fuerza y potencia. Aquí más fuerza y más potencia. Aquí menos fuerza y menos potencia. Y aquí tenemos tiempo de entrenamiento, ¿cierto? Tiempo cero hacia adelante. Pero repito, en el costado izquierdo tenemos fuerza, potencia. Aquí, costado inferior, tiempo de entrenamiento. Aquí esta gráfica lo que nos quiere decir es lo siguiente. En el inicio del entrenamiento del tiempo de entrenamiento, vemos que esta curva va subiendo bastante considerable en las primeras semanas en el aumento de la fuerza y la potencia. Pero, oh sorpresa, que el aumento del tamaño del músculo va en un ritmo diferente de su aumento. Entonces, aquí se explica esto
porque es importante entender que hay un aumento de la fuerza y la potencia debido a una adaptación neural, neurológica, pero la hipertrofia muscular tiene otro ritmo de crecimiento a medida que vaya aumentando el tiempo de entrenamiento. ¿Qué pasa? El cuerpo se adapta a lo que lo sometamos. Entonces, en un primer tiempo de entrenamiento, el cuerpo detectó que lo estamos sometiendo a unos ejercicios de fuerza. Pues debido a que lo sometimos a unos ejercicios de fuerza en los primeros tiempos de entrenamiento, pues el cuerpo va a empezar a responder de manera neurológica, es decir, a nivel del sistema nervioso va a empezar a hacer esa adaptación importante. Pero como el tiempo de entrenamiento lo vamos a continuar, le estamos diciendo al cuerpo, no, vamos a seguirlo adaptando, vamos a seguir entrenando, pues el cuerpo va a decir, hoy no, caramba, tengo que empezar ya a hacer ese aumento del tamaño del músculo, porque neurológicamente, pues no voy a siempre a soportar esas cargas. Entonces ahí es donde viene ya ese aumento del tamaño del fibra muscular con el fin de que empiece a ser acorde con esa exigencia. ¿Sí me hago entender? Es eso lo que es esa la importancia de esa adaptación. Entonces, los primeros aumentos de fuerza y potencia, de valores de fuerza y potencia se dan a nivel neural y ya con el tiempo, después de la cuarta, quinta, sexta, sexta, y depende del tema genético, ya como lo hablamos, empieza ya a saberse esa hipertrofia muscular, ese tono muscular. ¿Claro, equipo? Sí, señor. Sí, señor. Vale, excelente. Listo. Entonces ahí cerramos este grupo de adaptaciones metabólicas de un sistema de entrenamiento aeróbico que tenemos actividad mitocondrial en cantidad y tamaño, producción ATP, asimismo es actividad enzimática que colabora en esa producción energética, ese metabolismo de las grasas va a ser mucho más rápido, más eficiente, esos hidratos de carbono ya lo debatimos, mucho mayor eficiencia, y ese tipo y tamaño de la fibra muscular, cómo se va a adaptar. Esas son las adaptaciones metabólicas de un sistema de entrenamiento aeróbico. ¿Listo? Ahora bien, sigue el siguiente grupo. Adaptaciones cardiovasculares. Adaptaciones cardiovasculares. Ya hablamos de las metabólicas, ahora vamos a hablar de las cardiovasculares. Entonces, dentro de las adaptaciones cardiovasculares predominantes tenemos tamaño del corazón, el volumen plasmático, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la extracción de oxígeno, flujo y distribución sanguíneo y presión arterial. Empecemos. Tamaño del corazón. Se le llama a ese aumento del tamaño del corazón una hipertrofia excéntrica. Es decir, hay un aumento, hay un aumento del corazón de manera controlada, porque es un aumento para responder a la exigencia del esfuerzo que se está haciendo. Hay un agrandamiento del corazón, en donde primero pues va a tener, ese se llama una hipertrofia excéntrica, donde va a responder mejor al requerimiento que le estemos solicitando. Va a haber un aumento de la capacidad de la cavidad ventricular. Pues en el momento en que haya un aumento de la cavidad ventricular, pues obviamente va a haber un
una mayor eficiencia, eficacia, el bombeo de este órgano. Una mejora del volumen sistólico. Y al reducir la intensidad del entrenamiento, pues va a retornar a valores de control. Es decir, nuestro corazón va a empezar a adaptarse de cierta manera que va a aumentar su tamaño en el momento que el cuerpo lo esté solicitando. Profe, Señora, una pregunta que es volumen sistólico. el volumen sistólico es justamente, ya vamos para allá. Esa es la otra adaptación que va acompañado de este agrandamiento del corazón. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que va mejor. Y de una vez pasemos a ese. Bueno, este es volumen plasmático. El volumen sistólico es este, pero ya va para allá. Pero para responderte la pregunta de manera eficiente, te la pasemos de una vez allá. ¿El volumen sistólico qué es? Es la capacidad que el corazón, el aumento de la capacidad, o es la cantidad de sangre, para que lo entendamos, que va a lanzar nuestro corazón. ¿Sí me va a entender? Va a ser más eficiente, va a tener más volumen de sangre en el momento en que lance la sangre. ¿Listo? Entonces, esa es Sí, otra señor. Y ahí adaptación. la cantidad de oxígeno. Y claro, pues a medida, esta adaptación cardiovascular va una enlazada con la otra. Entonces, es lógico que si el tamaño del corazón empieza a ser más eficaz, pues asimismo va a haber una mejora en ese volumen sistólico, va a haber una mayor capacidad de lanzar esa cantidad de sangre. Entonces, al texto dice, el corazón del deportista de resistencia tiene un volumen sistólico mayor durante el reposo y el ejercicio respecto a una persona no entrenada de la misma edad. Entonces, esa persona que está entrenada de manera aeróbica, pues el corazón va a estar en la mejor disposición, digámoslo así, la mejor capacidad de mandar más cantidad de sangre. En las personas entrenadas y no entrenadas, el aumento del volumen sistólico en el ejercicio en bipedestación se produce en la transición desde reposo al ejercicio moderado. Entonces, el volumen sistólico va acompañado de esa cantidad de sangre. Y asimismo, pues el volumen sistólico va a aumentar el corazón, pues asimismo, ¿qué va a aumentar? Pues el volumen de sangre. Es muy diferente. Una cosa es la capacidad del corazón que tiene de lanzar y otra cosa es la cantidad de sangre que va a lanzar. Va a aumentar el 20%. Ahí es donde ya hablamos de la otra adaptación cardiovascular, que es el volumen plasmático. Entonces, claro, pues en el momento de haber una hipertrofia excéntrica de nuestro corazón, va a aumentar nuestro volumen sistólico, pues va a haber un volumen plasmático de aumento que nos va a colaborar con que eso va a ser un aumento del 20%, pues facilitar que, La circulación. sí, claro, y el suministro de, ¿qué? De oxígeno, mire, pues claro, obvio, ¿cierto? Pues un aumento de volumen plasmático, pues ese oxígeno va a ser más, en mayor cantidad, facilita la dinámica circulatoria y colabora con la hipertrofia excéntrica. O sea, esa maquinaria, ese sistema circulatorio va a ser un sistema fisiológico de manera eficaz, ¿cierto? El cuerpo va a detectar que le estamos dando exigencias de larga duración, pues él tiene que adaptarse. Y ahí es donde empieza a ser más eficacia en ese transporte de oxígeno. Y pues para que haya más oxígeno, pues tiene que haber más sangre, más cantidad de volumen de sangre. Para que haya más cantidad de volumen de sangre, pues tiene que haber mayor volumen sistólico, tiene que haber un impulso mayor, más grueso. Y para que haya ese mayor volumen sistólico, pues tiene que haber ese tamaño de corazón, una hipertrofia excéntrica, pues controlada. ¿Claro? Recién cómo va de la mano una adaptación con otra, ¿no? Claro, hay equipo. Sí, señor. Vale. Asimismo, va este efecto que es bastante
particular y bastante Profe, qué conocido. pena. Es que no alcancé a tomarle pantallas a las diapositivas. ¿Cuál? ¿Esta o La esta? de Esta. volumen sistólico, por favor. Qué pena. Listo, ahí, bueno, tómala ya. Listo, profe, gracias. Vale. Profe, se empiezas a chatear. ¿Sí? Bueno, listo. Ok, entonces, atención a esta. Aparece de nuevo esta bradicardia, ¿no? Aparece de nuevo esta bradicardia, ¿no? Ya lo habíamos llamado, ya habíamos hecho alusión de esta bradicardia en como una respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, ¿no? Esta bradicardia como parasimpática, pero entonces digamos que esta frecuencia cardíaca ya es inducida por el ejercicio. Esto es lo que llama una bradicardia inducida por el ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Y esta es una de las adaptaciones que se sufren, que se evidencian en reposo. Y es que hay una reducción de nuestra frecuencia cardíaca. Al haber una reducción de nuestra frecuencia cardíaca, pues nuestro gasto cardíaco va a ser mejor. Es decir, va a haber una mejor eficacia en nuestro gasto cardíaco. Esto va de la mano, mire, esto va de la mano, estas dos. Claro, pues nuestro corazón va a estar más tranquilo, va a estar más relajado en hacer ese envío, ese volumen sistólico. Ese gasto cardíaco va a ser más eficaz. Entonces, esa bradicardia inducida por el ejercicio, aquí quise traer unos valores, ¿cierto? En el lado izquierdo superior van a haber unos valores, pues, en donde, por ejemplo, hombres y mujeres, en la parte de hombres, pues, de los por edad, aquí tenemos tanto por edad como por género, hombres y mujeres, en donde un hombre de 20 a 29 años, pues una frecuencia cardíaca normal está entre 70 y 80 pulsaciones por minuto. En mujeres de 20 a 29 años está unas pulsaciones por minuto entre 78 y 94 de manera normal. Ahora bien, en una persona entrenada en sistemas aeróbicos, como por ejemplo un deportista como Nairo Quintana, mide las pulsaciones que llega en reposo. 38 pulsaciones por minuto. ¿Ah? Bárbaro, ¿no? Bárbaro. Alberto Contador creo que la llegó a bajar a 32. Bárbaro. Yo en 30, profe. Muy bien, Luis David, las tienen 30 pulsaciones por minuto. O sea, son unas pulsaciones donde el corazón está en una Eso tranquilidad, no, está en una eficacia, está en un gasto cardíaco, en un ideal, en donde su volumen sistólico es tan eficaz, tan fuerte que solamente necesita 38 pulsaciones para que el cuerpo esté cumpliendo con los requerimientos solicitados, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Entonces, esa es una adaptación a bradicardia inducida por el ejercicio, muy, muy importante, muy evidente. En competencia, cuando estaba activo de manera en competencia, las llegué a tener a 55. No, muy malo, profe. 50 me recuerdo, ahorita me llega a la memoria, 50, 55. Yo 30, 32, profe.
Pues Durmiendo será. es, es fuerte, ¿no? Esto es fuerte y mantenerlas, ¿no? Mantenerlas. Pero estos superhumanos 38, no, eso es una monumental. Bueno, sigamos. Pues hablábamos del gasto cardíaco, entonces va a ser una mejor eficiencia. Y pues asimismo, ese intercambio, ¿no? de oxígeno, obviamente, es claro, va a haber una distribución, aumenta significativamente la cantidad de oxígeno que se extrae de la sangre arterial durante el ejercicio, claro. Entonces, va a haber una distribución eficaz, va a llegar oxígeno de manera eficaz a las partes del cuerpo, en donde pues va a permitir que se produzca esa transferencia energética necesaria. Entonces, nuestro sistema cardiovascular va a sufrir una adaptación importante que va a colaborar pues con ese nivel y ese rendimiento deportivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, equipo? ¿Duda, inquietud? Profe, yo quería hacerle una pregunta, digamos, entre más alto sea la capacidad de obtener oxígeno, ¿más se hace gasto calórico o menos gasto? El gasto calórico, recordemos que es de acuerdo ahí nos tocaría hacer la fórmula, la fórmula porque toca determinar la cantidad la variable, ahí toca empezar a determinar la variable de cuántos minutos y determinar cuánto tiempo está haciendo de gasto calórico, o sea, es decir, toca hacer la tabla de sus actividades diarias, en sus hábitos. Y recordemos que uno de los factores que afectan el gasto energético es la actividad física. Hay que mirar qué actividad física se está haciendo Sí. para sí mismo, Profe, es que para le sí mismo quería determinar ese plantear gasto cardíaco, porque es que ese gasto cardíaco hay una fórmula. sí, señor. Profe, es que le quería hacer una pregunta, porque es que con mi hermano, pues, Señor, ayer, y pues, bueno, casi siempre los fines de semana salen a montar ciclas, ¿sí? Y sí, pues mi hermano tiene el Garmin, le tiene el perfecto. pulsómetro, todo. ¿Cada cuánto? Ca- Los ¿Cada fines de cuánto? semana, profe. Los fines de semana y Sí, entre semana él solo fines de alcanza a semana. salir Solamente está tres, yendo. no, entre semana alcanza a salir Tanta 3 veces. humilladera con el Garmin. Ay, pero no es que estamos haciendo preparación física para A ver, el gran fondo del otro año. Gran Hay que fondo Nairo competir, Quintana. Luis, ok, hay que ok. Entonces, competir. Hay que competir, Luis. ponle cuidado. No, papi, Entonces, esos son hay corriditas de fines. barrio. Profe, lo que pasa es que, digamos, Entonces, el de todo están el saliendo grupo, fines de semana. Sí. de todo el grupo, él es Dime, el dime, que dime, hace dime. más gasto calórico, ¿sí? Pero no entendemos del por qué. Porque dentro de semana ellos van a patios, van a La Vega, este fin de semana se fue hasta Fusa, ¿sí? Y pues él dentro de semana, su trabajo, él es diseñador gráfico, permanece pues el tiempo sentado y no le afecta tanto eso, ¿sí? Pero que, o sea, no hemos Ahí, podido ahí yo entender por qué él entre todo el interpreto dos grupo es el que más situaciones. gasto energético hace. Ahí yo puedo interpretar dos situaciones, aunque necesitamos más datos para determinar eso. Necesitamos más datos para determinar eso, pero hay dos situaciones con las cuales hay dos situaciones que podemos de pronto detectar por ahí. La primera situación, si está dando más gasto cardíaco, más gasto calórico, que es diferente, ojo, es diferente gasto cardíaco, gasto calórico, ojo.
Si se está viendo más gasto calórico en sus resultados allá de aplicaciones que están manejando, hay que mirar hay que mirar las siguientes variables. El tema de la técnica o el esfuerzo, a cuántas revoluciones está pedaleando. Porque qué tal que él esté pedaleando un esfuerzo para mantener el ritmo del grupo, él esté pedaleando un esfuerzo bastante alto a diferencia de los demás. Es decir, hay que mirar qué, 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 qué ¿Qué piñón, cadencia hay maneja? que mirar qué cadencia maneja, porque si de pronto él para mantener el ritmo del grupo, él está haciendo una cadencia mayor, pues el gasto va a ser mayor. Hay que mirar a cuántas revoluciones está él logrando hacer para poderles mantener el ritmo. Vatios. Dos, esa es la una, esa es una, ¿no? Hay que mirar eso. Hay que mirar entonces esa cadencia, hay que mirar entonces esa técnica, hay que mirar si está haciendo, se está haciendo un sobreesfuerzo a lo que esté haciendo el grupo. Hay que mirar la técnica, hay que mirar todo este tema. ¿Listo? Uno es. Dos, si él de pronto solamente está saliendo fines de semana, es porque tampoco no está sufriendo una adaptación constante. Los No, profe, estímulos, y lo él estábamos sale viendo, entre semanas, sale 3 veces y los fines de semana sí sale sábado y domingos. bueno, entonces hay que mirar también eso. Hay que mirar los estímulos, qué tan distantes o están pegados están, con el fin de que si en verdad está sufriendo una adaptación acorde a la situación. Porque si es constante, si es constante que él esté haciendo ese gasto calórico, pues hay que mirar los estímulos, qué tan distante o no tan distante están. ¿Vale? Listo, profe. Y si aparte de eso están haciendo algo complementario, ¿cierto? Que vaya en pro a la mejora de ese gasto calórico. Sí, Entonces, profe, si entre de pronto semana, tiene los días que esas no se sale, aplicaciones, se hacen trabajos de autocargas de fortalecimiento, lo que son la parte inferior del tronco, todo lo que es pierna nada más, y parte del abdomen. Sobre entrenamiento. eh, atención, y también tienes que revisar el gasto calórico porque pues eso va determinado, ojo, y lo hablamos en clase, eso va determinado y te toca sacar el nomograma, toca determinar el metabolismo basal por el cuadro que les enseñé y toca mirar talla y peso para sacar el nomograma, cuánta superficie corporal tiene, porque si de pronto hay que mirar esa contextura de él. Y el gasto calórico no es, calórico es personal, el gasto calórico es personal porque va determinado al metabolismo basal va determinado por metabolismo basal por superficie corporal. Entonces hay que mirar nomograma en cuánto está de superficie corporal para hacer la fórmula que les enseñé hace 2, 3 semanas. Ah, listo, profe. Sí, Porque voy a pues sacar también entonces es eso el día de hoy, a ver cómo nos va entonces. eso, ahí está la videoclase. Esa videoclase, ¿cuándo fue que la tuvimos? Espéreme. Eso fue hace 2, 3 semanas. Bueno, hace 2, 3 semanas hay que una videoclase la tabla y quedó la clase el nomograma para que haga el ejercicio y le saque el gasto calórico de él en el día y lo que le afecta, porque es que eso va en superficie corporal, ¿no? Es diferente el gasto calórico. ¿Cuánto está midiendo él o cuánto está pesando él? Él pesa 70 y mide 1,75, profe. Sí, claro, hay que mirar eso, hay que mirar esos diámetros, porque no nos podemos comparar con el grupo, porque pues si él frente al grupo es el corpulento, el alto, de pronto el otro son delgados, pues su gasto calórico va a ser menor, así de sencillo. Entonces, digamos que hay que sacar eso, hay que sacar eso. Y compararnos frente al pelotón, ahí sí, frente al lote que ustedes manejen, ahí no creo que sea prudente porque pues recordemos que el principio de la individualidad, ¿no? Pues hay que mirar si es particular de él esa situación. Pero Listo, miren profe. esos factores, Sí, miren voy esos a sacar factores. ese factor entonces, a ver cómo nos va entonces esta semana. Listo. Hágale y nos cuenta que ese también es un ejercicio interesante de hacer el debate. Vale, profe, gracias. Listo.
Listo, muy bien. A ver, aquí vamos, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. Bueno, y vamos en la extracción de oxígeno, equipo, y terminamos, quedamos ahí en extracción de oxígeno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quedamos hasta aquí esa extracción de oxígeno. Dentro de las adaptaciones cardiovasculares. Vamos hasta acá. Terminemos estas dos para dejar cardiovasculares completas. ¿Listos? Quedamos en extracción de oxígeno, que vamos a hacer flujo y distribución sanguínea y presión arterial para quedar tranquilos y cerrar adaptaciones cardiovasculares. Vayámonos para allá otra vez. Acá. Ah, este es chévere. Entonces, claro, hasta ahí, ¿no? Hay una intercambio de oxígeno. Ahora miren esta adaptación. La capilarización. Oh, fuerte. Hay una capilarización. Hay un incremento de la capilarización. Hay un 30% de aumento de la capilarización de nuestros tejidos musculares. Entonces, ¿cómo se robustece nuestro corazón? Desde nuestro corazón, volumen sistólico, volumen plasmático, intercambios y la capilarización. ¿Para qué? Para que llegue, para que distribuya de la mejor manera y llega ahí sí de manera coloquial, llega a los rincones de los rincones de nuestro cuerpo para que haya ese intercambio, esa distribución. Ese aumento de la capilarización es del 30% en los primeros meses y puede hasta seguir aumentando, ¿no? En los primeros meses del 30%. Una persona entrenada tiene 5,9 capilares por fibra muscular, mientras que el que no es entrenado tiene solamente 4,4 capilares por fibra muscular. Entonces ahí nomás ya podemos entender, podemos entender de cómo se distribuye de la mejor manera el flujo sanguíneo y ese intercambio, no solamente de oxígeno, sino de los demás componentes y nutrientes y sustancias químicas que colaboran para esos procesos de transferencia energética. Esa capilarización de manera importante. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué significa eso de los capilares? Laura, ¿A qué? capilarización, digamos que eso lo tuvieron que haber visto yo creo que en algunas materias antes de esta, pero la capilarización son aquellas terminaciones, tanto venosas como arteriales, en donde se difumina, donde es la mínima, podemos decirlo que es la mínima expresión, tanto en nuestras venas y arterias, en donde hace irrigación a nuestros tejidos, ¿sí? Entonces, todos estos conductos de venas y arterias se empiezan a diversificar, digámoslo así, a distribuir en esos minúsculos componentes que se le llama capilares. ¿Listo? Entonces, es una Sí, señor. extensión de nuestras venas y arterias. Es una extensión de nuestras venas y arterias. Pero se le denomina capilares es debido a su, a su fin último de irrigar de la mejor manera, en mínima expresión, las, las, nuestros tejidos, en este caso, pues musculares. A eso se le llama capilarización, Laura. Gracias, profe. Vale. Entonces, claro, al aumentar los capilares, pues va a haber una mejor irrigación sanguínea. Y pues también encontramos una disminución
de nuestra presión arterial pues va a mejorar. Obviamente, va acompañado a esa mejora de esa elasticidad de nuestras paredes arteriales, ¿sí? Si bien es cierto, el trabajo aeróbico va a arrastrar primero va a limpiar nuestras arterias, arrastrando todo este tejido graso con el fin de que haya una mejor eficacia en el transporte sanguíneo, pero, pero asimismo esa vasodilatación y vasoconstricción de nuestras arterias va a colaborar en que nuestra presión arterial esté controlada. Entonces, por eso se llama, y lo puse ahí porque el ejercicio aeróbico es la primera línea de defensa para tratar la hipertensión, porque pues obviamente fortalece, colabora con ese transporte sanguíneo, ¿cierto? Entonces, esa presión arterial es la primera efecto, es una primera adaptación que se da frente al ejercicio aeróbico. Entonces, digamos que de esta manera terminamos esas adaptaciones cardiovasculares. Aquí ya empezamos con adaptaciones pulmonares. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, equipo? Las otras adaptaciones ya las vamos a hablar del viernes. ¿Duda, inquietud que tengan? No, 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 señor. señor. Bueno, Cristian, bueno, Laura, Luis David, Juan David, Brian, Vanessa, Sol, fue un gusto haber estado hoy con ustedes hoy lunes 26 de octubre, habiendo aquí compartido más de fisiología del ejercicio, haciendo debates, análisis y comprensión de situaciones. Entonces nos vemos el viernes. Espero que tengan un excelente inicio de semana y, y nos vemos hasta entonces. ¿Listo? Éxitos. Listo, profe, gracias, éxitos, gente. Chao. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego, muchachos. gracias.